la Universidad de Buenos Aires, en la UPA de Argentina. La doctora Luisa Fernanda Manrique, que es internacional. Tanto los micrófonos cerrados. ¿Me oyen bien? Sí, Doc, te escuchamos súper bien. Sí. Tenemos que dejar.
Doctores, ¿cómo están? Buenas tardes. Estamos haciendo prueba de audio. ¿Me oyen bien? Listo. Entonces ya vamos a habilitar el audio del doctorísimo Fernando Peñafiel. ¿Cómo estás, Doc? Gusto verte. Gracias por acompañarnos. Doc Fernando, ¿puedes probar si ya puedes abrir tu micrófono? In- Intenta desbloqueándolo por... Un, dos, tres, probando. Ahora sí, Diego, perfecto. Muchas gracias por la invitación. Saludar también a la doctora Eunice, un gusto verla, a Carol, bueno, y a todos ahí los, José Miguel, un gusto verte también, profesor Piemen y Ricardo, bueno, saludos a todos, doctora Osana. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, muy bien. Yo creo que audio ya estamos muy bien. Doc Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me confirmas si nos oyes bien y si tienes audio y cámara, por favor?
Doctor Peñafiel. ¿Cómo están? Buenas tardes. Probando sonido. Buenas tardes. Doc Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida. Bueno, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. De antemano les agradezco a todos su puntualidad dentro de este espacio de webinar. En unos minutos vamos a dar inicio. Estamos dando unos minuticos de espera para la conexión de todos nuestros asistentes y panelistas. Entonces, regalaremos unos 5 minutos aproximadamente de espera y iniciamos con este espacio de webinar. Nuevamente, muchísimas gracias por su puntualidad.
Doc Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me confirmas tu audio y tu video, por favor? Hola, hola. Perfecto, Doc. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Todo bien, por suerte. Qué bueno, gracias por la conexión. Perfecto, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que se han conectado en estos minuticos que dimos de espera. Ya al pasar este tiempo, vamos a dar inicio a este gran espacio para aprender sobre la neumoconiosis. Entonces, le cedo la palabra a nuestro líder médico nacional, nuestro doctor Juan Camilo Hernández. Bienvenido. Muy buenas noches para todos y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenidos a nuestro primer webinar sobre neumoconiosis. La neumoconiosis como una enfermedad laboral en Colombia. Para esto queremos darle las gracias inicialmente a Medilaboral, como nuestra casa madre que nos ha abierto el espacio, y al mismo tiempo al Observatorio Nacional de Neumoconiosis. Al doctor Diego Parga, como director médico de Medilaboral, médico cirujano de la Universidad del Rosario, PhD en Seguridad Social de la Universidad de León, magíster en Economía y Salud Universitaria de la Universidad Javeriana, y además de todo, es también magíster en Dirección de Salud Universitaria del Valle de México. Doctor Diego, gracias por acompañarnos. También de la casa nos acompaña la doctora Unice, que actualmente es nuestra líder médico de Bogotá en Medilaboral. Es médica cirujana de la Universidad Libre de Barranquilla, especialista en gerencia de la salud ocupacional, magíster en epidemiología de la Universidad de la Ariandina. Cuenta con un diplomado en auditoría de salud y seguridad social y ha realizado cursos y talleres de espirometría aprobados por la NIOS. Es adicionalmente, igual que el doctor Diego, lector B, que es un B-Reader de NIOS, y se encuentra siendo parte del Observatorio Internacional de Neumoconiosis. Nos acompaña también el doctor Peñafiel, médico especialista en salud ocupacional y salud pública, auditor interno y lector OIT certificado. Actualmente se desempeña como secretario general del Observatorio Internacional de Neumoconiosis y cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector de la minería, ubicados a grandes alturas geográficas. Doctor Peñafiel, es todo un honor tenerlo con nosotros. Tenemos también a la doctora Lucía Fernanda Manrique. Es internista neumóloga egresada de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, con una maestría en salud pública de la Universidad CES. Es lectora tipo B certificada de la NIOS y se desempeña como docente de la universidad. Además, ejerce como neumóloga en el CDM de Medellín. Finalmente, también nos acompaña el doctor Pablo Schwarstein. No sé si lo estoy pronunciando adecuadamente, espero me perdone mi pronunciación. Está perfecto. Muchas gracias, doctor. El doctor es médico especialista en medicina interna y neumología y forma parte de la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bueno, estimados doctores, para darle un poquito de contexto a lo que estamos hablando y justamente a este proceso de la neumoconiosis, nos gustaría arrancar preguntándole a la doctora Luisa Fernanda un poco sobre la fisiopatología de la neumoconiosis. Si nos pudieran orientar a todos los que estamos revisando este webinar, ¿qué es la neumoconiosis y cómo nos viene afectando desde la vida diaria y la vida laboral? Luisa. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, perfecto. Ah, ¿Cómo bueno. estás? Buenas ¿Cómo tardes. están? Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, les vamos a hablar entonces de la neumoconiosis. Eso, pues todos sabemos que la neumoconiosis es la enfermedad pulmonar que está relacionada a la exposición y la inhalación de polvos minerales. Esto depende del polvo que se inhale, porque tenemos diferentes tipos de neumoconiosis y las manifestaciones que vamos a tener. Pero pues las más grandes neumoconiosis que nosotros tenemos para estudios, la neumoconiosis del polvo del carbón, la neumoconiosis por sílice y la neumoconiosis que, pues la enfermedad relacionada al asbesto que tiene
diferentes manifestaciones. Lo llamativo de estas enfermedades, hay otras muchas neumoconiosis, hay neumoconiosis por metales pesados, hay beriliosis, hay muchas cosas diferentes que no se ven tanto en nuestro medio por la industria que tenemos. O sea, no es común nosotros encontrar beriliosis en nuestro medio y realmente yo creo que poco también la buscamos, ¿no? Pero esas son las tres formas de neumoconiosis que tendríamos como más prevalente. En el mundo la más prevalente es la neumoconiosis del carbón y la de sílice, realmente. No sé si vamos a hablar ya de fisiopatología o vamos a hacer esa pregunta primero. Sí, la idea es que podamos irlo conversando de a poco y lo vayamos Ok. siguiendo hacia la fisiopatología de cada elemento. Ok. O sea, por eso, ¿hablamos de la fisiopatología de alguno o de...? Sílice y Porque asbesto es que inicialmente los principales. Ok, de los principales, ok. Pues la fisiopatología, cuando nosotros inhalamos partículas, pues depende de muchos factores cómo se van a depositar esas partículas en el pulmón y más que todo el tamaño de las partículas. Entre menos sea el tamaño de las partículas, pues va a haber más riesgo de que esas partículas lleguen a los alveolos y produzcan toxicidad y daño pulmonar. Los tres principales mecanismos como las partículas llegan al pulmón es ya sea por inercia, por sedimentación o difusión. Y las diferentes partículas pues van a irse a diferentes partes del pulmón dependiendo del tipo de partícula, de la forma. Por ejemplo, el asbesto es una partícula más larga, depende del grosor y también depende eso cómo va a producir la fisiopatología. Las partículas largas y más delgadas se han relacionado más, por ejemplo, con cáncer de pulmón y las partículas más cortas del asbesto se han relacionado más con fibrosis pulmonar y les gusta más irse a las bases pulmonares. Las otras partículas como el carbón, que en sí el carbón es problemático, pero es mucho más problemático cuando se asocia al sílice. Y realmente el resurgimiento de las neumoconiosis, por ejemplo, que ocurrieron en Estados Unidos en los últimos años, fue relacionada más que todo al trabajo con sílice. Y estas son las formas aceleradas que estamos viendo. La fisiopatología realmente de todas estas exposiciones no está tan bien estudiada como las otras fibrosis que nosotros conocemos en neumología, pero pues ocurre una reacción tisular al polvo mineral. Entonces llega al epitelio respiratorio llega la partícula y la partícula es muy difícil de manejar para los macrófagos. Muchas de esas partículas no se pueden ni siquiera eliminar. Entonces él llega, se presenta en el epitelio, llaman a las células dendríticas y los macrófagos tratan de fagocitar eso, pero no pueden. Entonces los macrófagos empiezan a tener daños de sus organelos, tienen muerte programada por diferentes mecanismos y empieza toda la cascada del daño celular. Entonces empiezan a haber especies reactivas de oxígeno, hay la manifestación del inflamosoma y el inflamosoma que puede ser ya por células plasmáticas o de regulación de los linfocitos T. Entonces hay células que ya no se están regulando los linfocitos T reguladores y hay otros que están expresando muchas cosas que no deberían expresar por ese polvo mineral que no debería estar ahí. Entonces por eso cuando nosotros tenemos ya sea partículas de sílice, asbesto, esas partículas, por ejemplo en el asbesto va a ocurrir cambios y va a ocurrir unión a diferentes factores de transcripción y a diferentes proteínas que afectan la expresión génica. Entonces esto altera el DNA y a la larga va a causar todo lo que es la carcinogénesis que ocurre tanto con sílice, con asbesto, pero el sílice también es una partícula muy interesante porque además de ocurrir eso y el inflamosoma cambia y hay falta de regulación, tiene muchísima manifestación de autoinmunidad en la expresión con sílice. Eso es todo lo global, ¿no? Pero ya cuando hay daño pulmonar, pues ese daño va a depender de muchas cosas adicionales. Del tamaño, como dijimos, pero de la carga de la exposición. Por eso es que en el sílice, por ejemplo, vemos como unas exposiciones muy grandes van a ocurrir unos daños diferentes, que son la silicosis aguda, la silicosis acelerada, o ya daños que ocurren con el tiempo, que es la silicosis crónica típica que vemos con los trabajadores, por ejemplo, de las minas. Pero hay otro tipo de silicosis que está ocurriendo ahorita, por ejemplo, hablando de silicosis, que es ese sílice que no es el sílice normal de las minas, y es un sílice que está unido a otras partículas, como están en los cuarzos y en la fabricación de prendas, que ahorita al menos las grandes multinacionales dicen que no lo están haciendo, el envejecimiento de las prendas. Eso es un sílice diferente también y eso causa un daño acelerado en pulmón. No sé si eso fue una visión grande de lo que, como hacernos una idea del daño, pero es una cosa muchísimo más compleja, ¿no?
Totalmente de acuerdo y es muy, muy claro. Además es un abrebocas para seguir investigando un poco más sobre el tema. Hablando justamente de investigación, hay un término que genera un poco de confusión y que de pronto no es tan claro para los que lo leemos inicialmente, y es la parte de colagenantes y no colagenantes. Y ahí quisiéramos levantarle también la pregunta para la participación del doctor Pablo y preguntarle, doctor Pablo, ¿cuál es la diferencia entre colagenantes y no colagenantes? ¿Cuál podría ser más frecuente y cuál afecta más la salud del paciente? Hola, bueno, el término colagenantes o no colagenantes se utiliza básicamente para si produce depósito de fibras o no en los pulmones y en otros órganos, ¿sí? Sobre todo las colagenantes, la silicosis, ¿sí? Y la asbestosis también. Y las no colagenantes, por ejemplo, la beriliosis, ¿sí? ¿Y cuál era la pregunta, la otra pregunta? ¿Cuál de estas podría afectar más la vida diaria del paciente? ¿La qué, perdón? La vida diaria del paciente, su desarrollo en el día a día, su desarrollo en el trabajo. Y las que provocan la silicosis y la asbestosis obviamente provocan mayor alteración en la vida diaria y mayor incapacidad porque provocan síntomas respiratorios, pueden provocar con el tiempo de latencia tos, disnea, dificultad para movilizarse, ¿sí? Y esto provoca que sea invalidante y que haga que no puedan continuar con su vida habitual. Entiendo. Muchísimas gracias, doctor. Y extender nuestra pregunta ahora al doctor Peñafiel. Sabemos que es una patología crónica, tal cual como nos han venido contando los doctores, que se acumula, se deposita, tiene una reversión progresiva en el cuerpo. ¿Cuál es el determinante para que evolucione más o menos rápido en los pacientes? ¿Hay algo que podamos identificar que diga que este paciente puede evolucionar en 15 años, mientras que este evolucionaría en 5 o en 10? Muchas gracias por la pregunta, Juan Camilo. Mira, primero tenemos que recordar que, como la mayoría de las enfermedades que ocurren por la exposición de un exógeno, digamos, de un tóxico exógeno, en general hay una tríada básica, ¿no es cierto?, que es la concentración del tóxico, la predisposición individual y los factores estocásticos del paciente. Y el tiempo de exposición son 4. Entonces, a más tiempo, más probabilidad. A más concentración, más probabilidad. Y el tóxico también es relevante, y ahí me gustaría hablar un poquito sobre la clasificación clásica de la silicosis crónica, silicosis acelerada y silicosis aguda, que va a depender básicamente de la concentración. La más clásica es la crónica, que requiere años para manifestarse clínicamente. Sin embargo, en el último tiempo hemos visto una reemergencia de silicosis acelerada producto del uso de piedra artificial, que eso es importante mencionarlo, ¿ya? Que son todas estas repisas de baños, de cocinas que emulan al mármol, que a un costo mucho menor, por lo tanto es mucho más atractivo desde el punto de vista comercial. Sin embargo, se genera esta mezcla con ciertas resinas, un diámetro también de partículas más pequeño que genera movimientos físicos distintos y finalmente genera un daño mayor y más acelerado. Así que es importante también tener en la mente este tópico de la silicosis, o sea, perdón, de la piedra artificial, que ya es tema en países desarrollados. Hay poca visibilización aquí en Latinoamérica y es siempre importante recordarlo. Muchísimas gracias, Doug. Y nos sale un campo bien interesante porque justamente la siguiente pregunta iría más relacionada, teniendo en cuenta lo que ustedes nos mencionan, ¿cómo hacemos para hacer un diagnóstico adecuado de esta patología? ¿Cuál sería esa primera aproximación diagnóstica que deberíamos tener con los trabajadores, teniendo en cuenta que partimos del ámbito laboral? Esa es también una gran pregunta y muy desafiante, considerando que, por ejemplo, medir en el ambiente asbesto es mucho más barato que medir sílice. Recordemos que finalmente el costo siempre es un tema. De $100 que cuesta un muestreo ambiental de sílice, disminuye a $15, $20 que cuesta medir asbesto. Pero recordar de que, a ver, lo obvio es tener lectores, o sea, la vigilancia de salud en base a radiografía de tórax con técnica OIT es de perogrullo, ¿no es cierto? Sin embargo, el tema es mucho más complejo que tener lectores B certificados por la NIOSH, ¿ya? Porque para esta imagen de tórax también requerimos
calidad, tanto del equipo que cumpla con ciertas características, como por ejemplo un ánodo rotatorio, ciertos kilovoltajes, que la persona que lo tome esta imagen esté capacitada, que las mantenciones al equipo sean bajo una cierta frecuencia y que todo este continuo asegure la calidad de la prestación. El diagnóstico ideal es con este tamizaje que posteriormente se puede, por ejemplo, aquí en la legislación chilena, cualquier profusión mayor a 1,0 en estas lecturas tiene que avanzar hacia una tomografía, un ataque de tórax de alta resolución, ¿ya? Que finalmente va a ayudar a confirmar el diagnóstico. En algunos casos más complejos se puede llegar incluso a la biopsia, pero el diagnóstico más lógico, el camino más lógico es en relación a la vigilancia ambiental, sumada con la vigilancia a salud con una calidad mínima y finalmente, ¿no es cierto?, con un método más confirmatorio como puede ser el ataque de tórax de alta resolución o ya exámenes complementarios un poco más específicos. Doctores, ¿cómo están? Buenas tardes, muchísimas gracias. Yo aprovecho que estamos hablando de todo esto para extenderle felicitaciones al doctor Fernando, a la doctora Luisa, a la doctora Eunice también por ser nuevos lectores ya certificados por la NIOSH. Si algo que nosotros aprendimos o nos dimos cuenta y está descrito también es la importancia de esta especificidad y sensibilidad que nos dan estos rayos X inicialmente. Si bien lo que busca este tipo de técnicas de lectura es estandarizar el concepto de diferentes expertos. Entonces, esos expertos tienen que tener un entrenamiento muy claro y muy específico, pues para no tener, por ejemplo, gastones en el sistema por un hiperdiagnóstico, como bien lo decía el doctor Fernando, después de tener una clasificación 1,0, pues inmediatamente ya entra al sistema y van a haber un montón de estudios con un costo alto, ¿sí? Igualmente, cuando hay un subdiagnóstico, que es también lo que ocurre, cuando no se ven esas opacidades pequeñas que están por debajo de ese 1,0, entonces también eso va en contra de los trabajadores. Entonces, de ahí la importancia en que nosotros podamos tener estas lecturas estandarizadas por expertos. En cuanto al diagnóstico también, y yo creo que los neumólogos me pueden apoyar mucho en esto, es también tener en cuenta las pruebas funcionales, las espirometrías. Las espirometrías tienen que tener una calidad también específica, ¿sí? También hay unos criterios dados por NIOSH en donde se clasifica y se caracteriza estas mediciones con los mismos criterios. Entonces, de aquí que nosotros podamos hacer una detección temprana. Yo creo que el reto más importante que tenemos para la salud pública, desde lo laboral, incluso desde lo medioambiental, es poder identificar esos pacientes de manera temprana para poder hacer algo. Es una enfermedad con un fin catastrófico que llega a un punto en donde no hay mucho en lo que podamos hacer, ¿sí? Entonces, nuestra misión es poder identificar esos trabajadores sin ir a ese, entre comillas, hiperdiagnóstico para mandarlos todos, pues, a un TACAR, pero sí no dejar pasar esos signos iniciales de la enfermedad. Se me olvidaba también pues agradecer a todas las personas que están conectadas de diferentes latitudes. Tenemos personas que ya nos están escribiendo desde Venezuela. Sé que también el cambio de horario para el doctor Pablo, para el doctor Fernando, entonces es un esfuerzo grande. Hago de una vez esta cuña. Le agradecemos a la doctora María Teresa Salazar por esta iniciativa. Ya les vamos a contar desde Medilaboral cómo estamos aportando a ese diagnóstico temprano a la sociedad, pues, del país también, ¿no? Entonces, volviendo y retomando mi paréntesis, yo creo que es muy importante la calidad de servicio que se le va a dar a estas personas que están expuestas a un riesgo, ¿cierto? En diferentes magnitudes, ¿no? Porque lo que bien decimos es listo. Nosotros sabemos que la neumoconiosis está dada también a actividades como la minería, ya sea de carbón, ya sea del yeso, o bueno, diferentes actividades, pero hay actividades emergentes también que están generando daños que no están siendo evidenciadas, como bien lo decía el doctor Fernando, en estas prácticas de uso de resinas. Hablábamos en algún momento también de las personas que están dedicándose, por ejemplo, a manipular
uñas artificiales, ¿sí? En donde están súper expuestos y muchas veces están fuera del sistema. Entonces, es una amenaza que realmente está ahí y que hay muchas condiciones que están sin evidenciar el riesgo potencial que se tiene a la enfermedad. Muchísimas gracias, doctor Diego. Y aprovechando justo parte de las cosas que ustedes han tocado, me gustaría hablar con la experta en la parte epidemiológica, con la doctora Unice Noguera, y preguntarle un poco acerca de la relación que hay de la epidemiología en el diagnóstico. ¿Estamos diagnosticando a tiempo o estamos muy cuidados? Muchas gracias, doctor Juan. Muchas gracias a todos por estar en este webinar que nos va a enriquecer a todos y a medio laboral la doctora María Teresa Salazar. Bien, yo para hablar de esto, primero me remonto a lo que hablaba el doctor Pablo en cuanto a la colagenantes y no colagenantes. Esto con la finalidad de determinar lo que puede ocurrir con cada una de estas, y es que el final, tal cual como se mencionaba, y es que el final de las colagenantes pues es catastrófico. Dice el doctor Diego, los colagenantes podrían ser reversibles en algún momento, ya que el compromiso en cuanto a la activación inflamatoria es leve y la actividad de la fibrosis no es tan significativa. Ya con esto me traslado, como hablan desde el punto de vista epidemiológico, a lo que yo llamaría la historia natural de la neumoconiosis, que hay que tener en cuenta para poder comenzar a hablar de esta prevención. Y pues yo la divido en lo que el curso de la enfermedad me brindaría, lo que es la prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. Hay que recordar de que en este momento tenemos un diagnóstico. En este momento, pese a que hasta 2022 se logró establecer en Colombia una normativa para silicosis, se está buscando la forma con todos estos medios, y por eso esta activación desde el Observatorio Internacional de Neumoconiosis y el capítulo Colombia, poder implementar esta manera preventiva para poder tener casos y poder decir que estamos haciendo prevención primaria, porque realmente los casos que podemos tener ya podríamos decir que están en la prevención terciaria, estamos diagnosticando tardíamente. Hay que repasar de que la prevención primaria es identificar esos factores de riesgo los cuales van a exponer al trabajador, y esto va en todo lo que estaba hablando el doctor Peñafiel en cuanto a las mediciones, a que lo expongo, sobre todo por el tipo de elemento de protección, la exposición en cuanto al polvo que va a estar en el medio cerrado. Acuérdense de que pues, debemos de tener, de acuerdo a la normativa, las 5 fases en cuanto a la mitigación del riesgo, y pues de esta forma es que podemos hacer la prevención primaria. Tenemos a la persona que está trabajando con su elemento de protección personal, el cual se debe cambiar en los tiempos determinados, que debe tener los filtros, que debe tener de manera preventiva para mitigar la presencia de la enfermedad. De esta forma, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos? Mirar, yo tengo la exposición, le hago las mediciones y tenemos la forma de la historia clínica ocupacional que ya hablaremos más adelante, pero es muy importante ese antecedente, porque en todos los ámbitos estamos diciendo, bueno, ¿cuál es el antecedente que tiene para llegar a una enfermedad pulmonar intersticial, que es como lo estamos viendo en este momento, que sería la parte terciaria? No, eso lo podemos hacer preventivamente con las lecturas inicialmente, pues sin tener tanta exposición radiológica, y es con la radiografía de tórax con una buena calidad, porque es lo que tenemos que mirar en este momento, que tenga una adecuada calidad para poder hacer una lectura óptima, con la técnica hilo, y de esta forma comenzar a tener el tamizaje anual de estos pacientes, haciendo la prevención primaria. En este momento hacemos todo lo que es la manera preventiva en elementos de protección personal, pero si ya pasamos a la prevención secundaria, ya tendríamos un paciente o un trabajador que tiene signos o cambios positivos, que puede tener sintomatología o que puede tener unos hallazgos, que ya se determinará de acuerdo a la técnica hilo, en qué estado se encuentra su parénquima, qué tipo de profusión tiene, si de acuerdo a lo que vamos a encontrar, si vamos a tener el daño en parénquima o en pleura, ¿sí? Y eso nos puede orientar también a qué tipo de exposición estamos presentando, y pues ya tenemos un diagnóstico inicial, hay que aplicarle todos los mecanismos de prevención, y es pues de esta forma alejarlo del riesgo o activar los 5 pasos para mitigar el riesgo. Ya en la prevención terciaria tenemos un paciente enfermo, que es lo que tenemos en este momento. Existen mecanismos hoy en día para hacer reporte, pero realmente están subutilizados. No podemos hablar de una data real, no podemos decir que tenemos una prevalencia real de esta enfermedad
reportada que sea determinada como laboral, pese a que aquí en Colombia son clasificadas como enfermedades laborales directas. Pero pues existen baches en la normativa que nos impiden decir desde qué punto podemos decir en enfermedad laboral directa, lo remito de una vez, lo trabajo de una vez. No deberemos llegar a ese punto, y el objetivo de todo esto es tener a los pacientes en prevención primaria desde el punto de vista epidemiológico, hacer un control. De acuerdo, muchísimas gracias, y esa visión es clara y necesaria para poder generar normativas, tanto nacionales como internacionales. Pero metiéndonos un poco al consultorio, y esta le pido disculpas al doctor Pablo, pero nos metemos al consultorio. Súmense, ¿cómo nos recomendaría orientar la historia clínica? Porque si bien es de constructo del médico y de propiedad de los pacientes, todos tenemos un toque de orientación diferente en la consulta. ¿Cuál sería la recomendación para orientar esa historia teniendo en cuenta el tema de neumoconiosis? Bueno, nosotros tenemos en la Argentina desde el año 2018, generado por la sección de patología ocupacional y por la sección de intersticiales, un modelo de historia clínica, ¿sí?, que hace que nosotros podamos hacer un checklist y interrogar al paciente sobre los distintos... ¿se me escucha bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Sobre los distintos momentos de exposición del paciente, y algo que es muy importante es desde cuándo fue la exposición laboral del paciente y hasta cuándo, y si tuvo exposición en diferentes ocupaciones, en minería, en canteras, en fundiciones, y hay toda una serie de puntos que nos hacen ir preguntando al paciente acerca de los antecedentes laborales, porque muchas veces el paciente cuando viene por ahí en nuestro consultorio de neumonología general, ¿no? Viene refiriendo tos y disnea, que son síntomas cardinales, y no nos cuenta bien toda su historia si uno no lo guía hacia un interrogatorio dirigido, que para eso están las historias dirigidas de nuestras secciones, y eso permite que el paciente pueda empezar a explicarnos cuáles fueron sus exposiciones y fundamentalmente si viajó de diferentes lugares a otros, si trabajó en una mina, por ejemplo, en un momento y en una fundición en otro, o si tuvo diferentes trabajos, ¿sí? Y si también estuvo expuesto a diferentes tipos de exposiciones. Y en cuanto a eso, nosotros lo que intentamos es detallar bien de qué año a qué año fue la exposición, porque muchas veces los pacientes fueron por un lado, nosotros tenemos inmigración de Perú, de Bolivia, que trabajaron en minas en Bolivia y vinieron a la Argentina, y acá por ahí se dedicaron a la albañilería, así, a trabajar en construcciones. Entonces tienen diferentes enfoques y diferentes trabajos que pueden hacer que tenga diferentes exposiciones, tanto a asbesto como a sílice, ¿no? Y entonces uno va interrogando y va conformando una historia clínica detallada que nos permite evitar olvidar diferentes exposiciones que pudo tener el paciente, que si bien uno dice, bueno, pero nuestros puntos son 20 puntos que hay que preguntar acerca de los diferentes trabajos, si trabajó en diferentes lugares, pero eso se puede hacer en 1 minuto y medio, 2, teniendo el checklist impreso en el consultorio, y es muy sencillo y muy fácil, y es lo que nosotros intentamos inculcar a nuestros jóvenes neumonólogos, que lo tengan y que lo hagan, porque no es una cosa que va a demorar mucho tiempo y que uno sabe que los médicos tenemos poco tiempo para la atención, pero es muy práctico y permite que podamos rápidamente evaluar al paciente y tener el riesgo exposicional más claro. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Diego. Sí, nosotros, yo creo que lo hablamos en algún momento también en Santiago, y veíamos, y aquí en Colombia ocurre mucho, o sea, son pacientes o trabajadores más bien que van por ejemplo, en el sector de las ladrilleras, que van de una ladrillera a otra y llevan 20 años trabajando con una exposición de todo ese tiempo a las partículas, y cuando llegan se tiene en cuenta el paciente como si estuviera entrando por primera vez a la exposición. Entonces, todo esto que nos está diciendo el doctor Pablo es supremamente importante. Nosotros tenemos que identificar esos riesgos previos a lo que ha sido o ha estado expuesto el trabajador. Esas condiciones de ingreso son supremamente importantes, y de ahí también la importancia de hacer estos exámenes
al ingreso de su función. Y yo creo que el doctor Peñafiel nos puede ayudar dándonos un contexto de lo que ocurre, por ejemplo, al norte de Chile, en donde hay una migración también desde Perú, hay sectores mineros en donde creo ocurre exactamente lo mismo. No sé, Doc, si usted nos puede dar un update de eso. Sí, efectivamente, Diego. A ver, entendemos que para la gran minería, en general, como es el rubro referente en altos estándares de salud y seguridad en el trabajo, los planes de vigilancia funcionan como reloj suizo. Y en general no hay ningún problema, pero justamente lo que tú acabas de decir, los flujos migratorios que son finalmente utilizados por los empleadores como mano de obra barata, que muchas veces es informal y por lo tanto no tiene la cobertura del seguro social, es el desafío. Y ese desafío se tiene que abordar desde un prisma como política de país, que finalmente lo que recomienda la OIT en la generación de estos planes nacionales que buscan erradicar la silicosis, por ejemplo, para el año 2030. La creación de estos programas es clave porque permite la intersectorialidad de distintos ministerios, Ministerio del Salud, Ministerio del Trabajo, Ministerio incluso, por ejemplo, de Minería, donde, por ejemplo, acá en Chile tenemos documentos que enseñan a los pirquineros o pequeñas mineras cómo construir sistemas de ventilación que disminuyan la exposición. Finalmente, la mancomunación de esfuerzos de Estado, empleadores, sindicatos, expertos, es la única forma de enfrentar esta enfermedad que es prevenible, que es incurable, pero que nunca se va a acabar mientras esté la exposición. Y pensar claro, en el futuro, en 100 años más, cuando haya, en vez de migrantes, hayan robots que estén excavando la tierra o haya un operador que esté desde Santiago operando un camión de manera remota. Evidentemente esto se terminó, pero estamos hablando de ciencia ficción y la realidad en la actualidad es que el problema no es de las grandes minerías, es de la minería informal, de las pequeñas y medianas empresas donde muchas veces son los mismos trabajadores, dueños de las empresas y sus familiares los que realizan las perforaciones en el suelo y finalmente la exposición. Quiero que se queden con eso, con la única forma de abordar esto es a través de una forma con un enfoque tripartito y con un plan nacional que mancomune los esfuerzos de distintos ministerios. Muchísimas gracias, doctores. Una pregunta para continuar en esta misma línea del consultorio. Ya tenemos claro la orientación de la historia clínica y la importancia de los antecedentes completos, no solo su última actividad laboral. Me gustaría preguntarle a la doctora Luisa, ya de cara en el consultorio, ¿cuáles son las principales formas clínicas de la silicosis y la asbestosis que deberíamos reconocer en esa práctica de la atención en el consultorio? ¿Qué deberíamos buscar en esa primera atención del paciente? Pues un paciente con fibrosis pulmonar es un paciente complejo de enfocar. Entonces, inicialmente, si uno tiene un paciente con una fibrosis pulmonar que uno ya encontró en el TAC o en la radiografía, que nosotros como neumólogos realmente en una fibrosis no vamos a pedir una radiografía sino un TAC, ahí siempre va a estar la sospecha de asbestosis que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Que es un gran problema. Ahorita en Colombia hay unos datos que han publicado que hay un poco más de reporte de asbestosis, pero el tiempo de latencia es un problema enorme, ¿no? Para el reporte de esas patologías, porque pueden pasar 30 o 40 años. El asbesto en sí se manifiesta, es muy heterogéneo. El problema de todas estas enfermedades, yo creo que el más heterogéneo para mí es el carbón, porque el carbón está mezclado con muchísimas cosas más. Entonces el carbón puede dar desde POC, que lo olvidamos, pero da enfermedad de la vía aérea, bronquiolitis, EPOC, enfisema, que es una cosa supremamente frecuente de enfermedad pulmonar. Yo sé que ahorita estamos viendo la parte de neumoconiosis, pero es muy, muy importante eso tenerlo en cuenta, y también ocurre con sílice. Y ahí en el carbón, que hay una heterogeneidad tan grande que va desde fibrosis, que va desde los nódulos parecidos al sílice, que son los nódulos simples, o ya unas masas grandes. El carbón también produce formas mixtas de la enfermedad. El sílice está en la forma simple, la que vemos de los nodulitos pequeñitos en el TAC, la forma complicada en que los nódulos coalescen, y ya la forma, ya cuando pueden haber ya fibrosis masiva progresiva, que es que ya los dos ápices normalmente ya están retraídos, son masas grandes y tienen todas las patologías que vienen con eso, que es o la autoinmunidad o la tuberculosis. Yo he tenido pacientes con sílice que los calificaron como silicosis y ya ellos murieron después de una nefropatía lúpica, después de un trasplante. Sí, entonces uno se pone a pensar todo lo que viene después de eso, que no se reporta necesariamente como laboral, pero seguramente fue consecuencia de esa exposición a sílice.
No lo podemos asegurar un 100%, pero es muy probable que haya sido, por ejemplo, en ese paciente. Y la silicosis se comporta así, además de que es carcinógeno, ¿no? O sea, el sílice es un elemento carcinógeno y tienen más riesgo de cáncer esos pacientes también. El asbesto se comporta diferente por la propiedad de la fibra del asbesto. Y el asbesto es mucho, pues es carcinógeno claramente, o sea, no hay un nivel protector, no hay un nivel seguro de asbesto, por eso cuando hicimos ahorita las recomendaciones del ministerio es muy difícil definir un valor al que uno pueda decir que este paciente estuvo muy, muy expuesto o poco expuesto, porque pues realmente nadie debería tener esa exposición. Pero las exposiciones siempre van a ser dosis dependientes de la neumoconiosis, ¿no? Que eso es lo que nos ayuda a nosotros también a tener una idea de la enfermedad o la carga de enfermedad, o de lo que decía el doctor Peñafiel, de lo que está pasando con el sílice, que pues lo juntan con otras cosas que tienen mucho más sílice respirable, ¿no? Y en el asbesto las manifestaciones principales serían cáncer pulmonar, adenocarcinoma, mesotelioma y la asbestosis, ¿no? Que es la fibrosis, pero da mucho compromiso en pleura. Lo que yo pienso en estas enfermedades realmente, además de que son poblaciones muy desfavorecidas, y es un problema social terrible para nosotros también, porque es poblaciones en informalidad, que rotan de trabajos, o sea, todo eso que ustedes comentan los hace mucho más vulnerables a muchas más cosas. Es el tiempo de exposición, ¿no? Por eso yo creo que es lo importante que hablábamos de los que somos lectores y la importancia de ser lectores, como decía el doctor Cohen, somos como los que están vigilando, ¿no? Que no haya nada, pero pues ahí la radiografía se nos va a quedar corta en algún momento, ¿no? Seguramente en unos años cambiará y ya tendremos tamizaje con TAC. ¿Qué va a pasar? Seguramente en algún tiempo, pero lo que primero tenemos que enfocarnos es ese tamizaje en los trabajadores bien hecho, con pruebas y con radiografía inicialmente. Esas son como a grandes rasgos las manifestaciones de estas tres enfermedades, que es mucho más complejo, o sea, hay muchas más cosas que hablar, pero a grandes rasgos es eso. Doc, una pregunta. Sabemos también, o sea, nosotros tenemos en el común que la progresión de la enfermedad normalmente es lenta, o sea, es una exposición de mucho tiempo. Pero también vemos casos incluso presentamos alguna vez, se presentó más bien desde el observatorio alguna vez un caso de una enfermedad catastrófica muy rápida. ¿De qué depende esto? O sea, ¿de qué depende que un paciente responda a la enfermedad de una manera rápida y agresiva y otros no? Entonces, no sé por qué piensa usted o los neumólogos que opinan al respecto. En lo que yo he revisado de silicosis realmente depende muchísimo de la exposición, de la carga de la exposición. Por ejemplo, las formas agudas que son catastróficas, o sea, que son una silicoproteinosis, realmente no es una forma fibrótica, sino que se llena del material proteináceo de los neumocitos, del surfactante, se llenan los alvéolos y pues el paciente hace falla respiratoria y muere. Y la acelerada, que es la que está antes de la crónica, es como la mezcla de las dos, que es lo que yo al menos he visto en este tiempo en consulta de los pacientes con silicosis, de esas formas, de esos sílices nuevos. Eso es lo que yo he visto más. Eso es la carga y el tipo de sílice, he visto yo. En carbón es diferente por la mezcla que tiene el carbón. Entonces, lo que ha publicado el doctor Cohen, por ejemplo, en un estudio de patología que publicaron ellos, creo que el año pasado, hicieron biopsias de trabajadores, tenían biopsias de pulmón de trabajadores y vieron que las neumoconiosis por carbón nuevas se están comportando diferente. Tienen proteinosis, tienen granulomas ahí que no deberían estar, o sea, son formas no tan típicas de la silicosis, o sea, eso está cambiando. Y en cuanto a la pura fibrosis, en la fibrosis pulmonar ocurre primero una inflamación. Si pensamos, por ejemplo, en neumonitis por hipersensibilidad, que también es una enfermedad ocupacional en muchos casos, la neumonitis por hipersensibilidad ocurre la inflamación y hay una respuesta del organismo, se activa la inflamación, pero si el organismo no es capaz de controlar eso, ya sea por susceptibilidad genética, porque uno puede tener acortamiento de telómeros o puede tener senescencia celular o daños de diferentes genes que hacen que uno pueda tener progresión de la fibrosis más rápida. Cuando ustedes dicen colagenante, yo lo entiendo más como hablamos neumólogos como una forma fibrosante para nosotros, ¿no?
O sea, hay patologías de la fibrosis pulmonar que son más inflamatorias, como decía el doctor, o sea, como la autoinmunidad, como la sarcoidosis, como la neumonitis por hipersensibilidad y la beriliosis, que son formas granulomatosas. Pero esas todas pueden llegar a formas fibrosantes. O sea, aproximadamente del 10 al 20%. Esas formas de nosotros en neumología las llamamos rápidamente progresivas. O sea, es gente que a la larga va a progresar mucho más rápido. Ya sea por lo que decíamos de susceptibilidad genética o envejecimiento celular, o porque no puede controlar la respuesta como de la wound healing, que le dicen los gringos, o sea, que hay un daño y lo cura el cuerpo, pero no lo puede hacer ya. Entonces hay un desbalance como entre el epitelio y el mesenquima, se dejan de comunicar bien y empiezan a ser más factores fibrogénicos de lo que deberían ser. Y eso se ve mucho con las exposiciones que persisten. Por eso en la neumonitis por hipersensibilidad es tan importante quitar a los trabajadores de la exposición. Nosotros, al menos yo lo que he visto de neumonitis por hipersensibilidad en ocupación son formas inflamatorias o lo que se decía antes agudas, que si uno los retira se les quitan. Por ejemplo, en madera, en champiñones, en todas esas cosas. Pero si persisten esas exposiciones va a haber este desbalance. Entonces se autoperpetúa ya la fibrosis sin importar el disparador, que eso es lo que buscamos que no ocurran con estas enfermedades. Pero eso ocurre seguramente en la silicosis también. El problema de la silicosis es que esas enfermedades que no se ha encontrado nada para darle a los pacientes cuando ya la tienen. Por ejemplo, si ellos tienen una fibrosis masiva progresiva, ya no hay nada que hacer más que paliarlos, que darles inhaladores o rehabilitación. O sea, el lavado pulmonar no ha servido, o sea, estamos muy cortos de manejos ahí con ellos, desafortunadamente. Por eso lo que decía la doctora Eunice de la importancia de la prevención es pivotal, ¿no? O sea, si uno no hace eso con esos trabajadores, ya es gente que va a quedar con EPOC, con fibrosis y toda la mezcla de las complicaciones. Justamente, perdóname, doctora Eunice, línea adelante. Ok, no. Gracias, doctor Juan. Yo quería complementar en cuanto a la parte laboral, la explicación muy clara que ha dado la doctora Luisa, y es en relación a también lo que tenemos de los elementos de protección, ya que tenemos de que esos trabajadores que han pasado por diferentes exposiciones usualmente no usaban estos elementos. Ahora, otra cosa que varía es la alta exposición y a otros que tienen exposición más baja. Entonces, hay que tener en cuenta de que aquellos con sílice acelerada también han tenido una alta exposición con pobre protección en elementos de protección personal. Y pues he leído casos que en menos de 5 años ya presentan, por decir, una enfermedad confirmada y ya con catastrófica, como dice el doctor Diego, y con compromiso en su calidad de vida. O sea, son personas realmente jóvenes. También hay que tener en cuenta que hay ciertas actividades como son el pulido de las piedras directas, que pues van a tener mayor exposición, sumado a que no sean el elemento, también va a provocar ser un factor determinante para la sílice acelerada. Y pues ya la parte de la persona como tal, como huésped, que pues sería el compromiso genético, antecedentes que ellos tengan, si tienen un antecedente de tabaquismo, por ejemplo, la respuesta inmune misma, incluso lo que tenemos en cuanto a las condiciones laborales por la falta de control ambiental que puede existir, ventilación inadecuada, ausencia de equipos o elementos de protección, en fin, todo eso relacionado como para complementar lo que la respuesta que estaba dando la doctora Luisa. De acuerdo, muchísimas gracias. Y enganchándonos con esta misma línea, para tratar de coger una rama un poco más esperanzadora, ¿qué innovación tenemos en la parte de la terapéutica para la silicosis? Está claro que es catastrófico, pero tenemos nuevos avances, hay algo nuevo en la bibliografía y en los avances tecnológicos para el manejo de la silicosis. Pues mira, hoy estaba... qué pena, el doctor va a hablar. Lo siento, perdóname, doctor Pablo. ¿Hablo yo? No sé. Sí, bienvenido. Perdóneme que es que justo me faltó darle la palabra. Bueno. No, bueno, es interesante, igual como siempre decimos,
por más que haya muchas cosas nuevas y que la realidad es que están en investigación básicamente en modelos animales en este momento, ¿sí? Hay algunos protocolos en humanos, pero la mayoría de los avances están en modelos animales, y nunca olvidarse de lo fundamental que es alejar al trabajador de su fuente de exposición y de las terapéuticas no farmacológicas como la vacunación, que siempre es muy importante, y la rehabilitación pulmonar, la oxigenoterapia si lo requiere, y el hecho de acompañar en forma psicológica al paciente también, porque son enfermedades que son muy invalidantes y que provocan mucha angustia y mucha depresión en los pacientes. Con respecto a los avances, se está trabajando en estos últimos años en toda la teoría del inflamasoma, que habla de que habría a nivel de los neutrófilos y de los macrófagos un disparador inflamatorio que actuaría. El inflamasoma son una serie de proteínas que están dentro de los neutrófilos y de los macrófagos que provocarían una activación del sistema inmune y una secreción de citoquinas, sobre todo interleuquina 1, interleuquina 17 y factores fibrosantes que perpetuarían la acción fibrosante de estas enfermedades. Entonces, lo que se intentó hacer en modelos animales es actuar sobre esta inflamasoma, intentando inhibirlo, ¿sí? De forma farmacológica. Que hay varias drogas en investigación. Por un lado está el disulfiram, están otras drogas como los inhibidores de interleuquina 1, el que farmacológicamente se llama anakinra, y están los inhibidores de interleuquina 17, el secunimab, y otras drogas que se están investigando, básicamente para frenar la respuesta inmune, pero como muy bien decía la doctora, cuando una fibrosis masiva progresiva, si bien este tipo de enfermedades, como las enfermedades autoinmunes, se cree que se perpetúa la respuesta inmunológica, y esta respuesta inmunológica está siempre presente, pero en los casos de fibrosis avanzada es como hablamos en la fibrosis progresiva, que es el tratar con antiinflamatorios difícilmente retrograde estas enfermedades. Y de hecho, por ejemplo, hay trials con meprednisona también, justamente para frenar la inflamación, y si bien se ve que a los 6 meses, con dosis de 30 miligramos de meprednisona durante un mes y después bajándolo en taperin, mejora la capacidad vital y la DLCO, clínicamente el paciente no mejora tanto. O sea que son todos tratamientos experimentales. Y después tenemos eso sobre cuando actuamos sobre la inflamación, y también hay drogas que actúan sobre el estrés oxidativo, como la siempre controvertida N-acetilcisteína, que para nosotros los neumonólogos es muy controvertida, pero que se ha usado en trials en silicosis. Y después tenemos los antifibróticos. El tema de los antifibróticos en este momento hay en el mundo en desarrollo en Australia un trial con nintedanib en 100 pacientes con silicosis y asbestosis, que todavía está ongoing y no hay, digamos, resultados. Pero lo que se cree es que el nintedanib actúa sobre la tirosinquinasa y frenaría el proceso fibrótico o disminuiría el depósito de matriz extracelular. Y básicamente son esas drogas las que se están investigando. De acuerdo, muchísimas gracias. De pronto, mi doctora Luisa, ¿desea complementar alguna estrategia diferente, algo nuevo que se haya innovado? No, estaba viendo en Clinical Trials y lo que dice el doctor, hay uno corriendo en nintedanib, otro de pirfenidona, que son antifibróticos. Hay trials también de lavado pulmonar, que eso se ha tratado de hacer también, sobre todo en las formas agudas, para hacerles lavado por la proteinosis. Vi algo de células madres también, pero realmente la investigación en estos campos no son tan grandes. Ahorita los antifibróticos se metieron porque pues están en otras enfermedades fibrosantes, entonces ellos también quieren, y la representación de la enfermedad ocupacional, digamos, en los estudios grandes de ellos no es mucha, ¿no? Ellos los ponen en otras y ahí ponen lo ocupacional, ¿no? Entonces, es lo difícil, ¿no? O sea, tener los pacientes y que haya el interés para investigar en estos pacientes.
Pero vuelvo y yo digo, la prioridad, y, obviamente hay que tratarlos y hay unos que se irán para trasplantes y son candidatos, me imagino, sobre todo los jóvenes que estén en formas agudas o aceleradas, pero pues la prevención sigue siendo lo que tenemos que enfocarnos, ¿no? En diagnosticarlos rápido o quitarlos. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor. Perdón, y una cosita que no mencioné, que quiero mencionar también, es el uso de los anti-TNF, que no lo comenté, pero se está investigando el infliximab. El tema que tiene el infliximab es que tiene un doble, por un lado inhibe el inflamasoma, pero por el otro lado lo activa, con lo cual hay reacciones inflamatorias agudas y reacciones alérgicas importantes en estos pacientes que hay que tener cuidado, pero está todo en investigación. De acuerdo, muchísimas gracias. Ahora, por la línea de lo que venimos hablando del prevencionismo, como lo mencionó inicialmente la doctora Unice, justo queríamos preguntarle a doc Unice, de cara al contexto laboral colombiano, ¿en qué estamos parados en neumoconiosis? Bien, pues en Colombia la neumoconiosis es una enfermedad laboral de reporte obligatorio. De hecho, el CIVIGILA, que es el Sistema de Vigilancia de Salud Pública, lo registra bajo un evento que se denomina el número 375, que es una ficha que se debe llenar y se debe reportar de una manera directa porque es una enfermedad directa. En cuanto a estudios de prevalencia, pues los datos que se tienen realmente son indirectos porque no existe o no he leído encuestas nacionales directas, todos son lo que reportan lo que se logra reportar de las ARL y los pocos casos que se logran recopilar de este CIVIGILA en el evento, en la ficha de notificación que es el 375. Se podrían decir que estos casos los reportados no pasan de 500, de hecho en el 2022 fueron más o menos como unos 390 casos. Realmente los casos que podemos tener en cuanto a prevalencia en Colombia son dados por encuestas o por estudios que han hecho universidades, en algunos trabajos, y pues ellos dicen que lo que se han encontrado es que más o menos la prevalencia de la silicosis está más o menos en el 25% de los trabajadores con más de 10 años de exposición. ¿Sí? Otros están hablando de acuerdo a las fuentes de estudios regionales del Instituto Nacional de Salud, que pues está entre un 4 y 14% la prevalencia del mismo. Ahora, hay que tener en cuenta de que eso lo van dividiendo por regiones y de acuerdo a las exposiciones que tienen. Entonces hablan principalmente de las zonas en Colombia, hablando de Colombia, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Cesar, La Guajira, y más específicamente en esta zona andina, que es donde más han hecho estos estudios y que hablan de una prevalencia más o menos del 14%. La edad estimada en Colombia para la presencia de neumoconiosis, específicamente lo más visto en el silicosis, es de 40 a 65 años, hablando siempre con más de 10 años de exposición, ¿sí? ¿Esto por qué se puede estar presentando? Porque como venimos hablando, existe el subregistro, muchos casos no se reportan, sobre todo empresas pequeñas sin vigilancia médica estructurada, que no tienen ningún sistema de vigilancia estructurado. ¿Sí? O de pronto que se logra un diagnóstico tardío, ya que pues en las etapas iniciales el paciente puede ser perfectamente asintomático, lo que potencia el hecho de tener un tamizaje. Entonces hablamos, ya sigo de la falta del uso de tamizaje con la técnica y la radiografía en la interpretación de las mismas para poder tener o llevar una variabilidad diagnóstica y poder comenzar a detectar casos de una manera precoz o primaria. ¿Sí? Y pues lo otro que puede incidir en que eso presente es que tenemos una baja cobertura en todas las regiones para poder hacer una vigilancia epidemiológica adecuada. ¿Sí? Realmente, pues, estas cifras de prevalencia e incidencia actuales están subestimadas con respecto a lo que puede ser la verdadera carga de neumoconiosis en Colombia. ¿Sí? Debemos potenciar entonces estos planes de vigilancia epidemiológica para poder tener unos registros adecuados y sólidos y pues minimizar estos registros, que es el objetivo a lo que se orienta en este momento todo lo que es desde el Observatorio Internacional y en el capítulo Colombia, comenzar a tener esa data. Y pues se basa desde la historia clínica ocupacional que va con los antecedentes. Bueno, primero las empresas con que hagan un verdadero sistema de vigilancia para lo cual tienen que aplicarlos, hacer todas las mediciones de riesgo, mitigar las exposiciones, enviar a sus pacientes a sus exámenes médicos ocupacionales para prevención, porque somos netamente preventivos, y pues en ellos es donde se va a incluir esos antecedentes de exposición, si usan elementos de protección personal o no, la toma de radiografía con técnica hilo, ya a futuro en la medida que se va dilucidando o en los avances, sobre todo que tenemos una limitante en cuanto al recurso
por eso pues no podríamos en este momento hablar de un atacar, así sea de una baja exposición en cuanto a rayos X, ¿sí? Pero podemos potenciar el sistema de vigilancia con lo que tenemos en este momento para poder tener un registro real de la situación de neumoconiosis en Colombia. Bueno, doctores, muchísimas gracias, doctor Unice. Quiero darle paso, vamos a hacer un pequeño break y vamos a darle paso a la doctora Osana Rodríguez, presidenta de ALSO. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Nos oye, doc? Listo, gracias. Perdón, no tenía el audio. Qué Muy gusto buenas saludarla, tardes a todos, doctora. igualmente. Muchísimas gracias por acompañarnos, doc. Bienvenida y adelante. La doc nos viene a hacer un anuncio muy importante. Adelante, doc. Muchas gracias, doctor Diego Andrés Parga, por la invitación y por la apertura a darnos unos minutos para hablarles del Congreso Latinoamericano de Salud Ocupacional, ALSO, que se va a realizar del 17 al 20 de septiembre en Guadalajara, México, ¿no? Entonces, sé que el doctor Diego Andrés, Medilaboral, el doctor Juan Camilo y la doctora Unice tienen mucha audiencia que sigue todos estos eventos. Y en atención a eso, doctor, les quiero ofrecer 3 descuentos al Congreso. El Congreso cuesta $450 para no socios y para socios 350. Y en esta ocasión les daría 3 descuentos de solo $150 cada uno para quien quiera asistir. Y la única, pues no sé, como condición sería que lo paguen antes del 30 de abril, ¿no? Para que queden formalmente inscritos. Entonces, atendiendo a la dinámica de la reunión de hoy, quien esté interesado, vamos a hacer una pregunta relacionada al tema. Y si están interesados, pueden dar respuesta y ahí vamos a tomar los 3 primeros que contesten. La pregunta es... escriba 3 sustancias que por exposición generen neumoconiosis. Entonces ya sobre el webinar ya las han tocado y bueno, muchísimas gracias, doctor. Como siempre es un gusto entrar a este tipo de webinar. Yo soy una convencida de la academia continua y siempre es un gusto acompañarlos a ustedes, ¿no? Me encanta tu país, me encanta Colombia y me encanta seguirlos en estos espacios. Muchísimas gracias. Doctora, muchísimas gracias y imperdible ese congreso, ¿no? Ese congreso es imperdible. Ahí va a estar el doctor de conferencista. Estaremos como Medilaboral, como el Observatorio Internacional de Neumoconiosis. Entonces, por favor, respondan a la pregunta porque realmente vale la pena ese espacio. Doctora, muchísimas gracias y continuamos nosotros con el webinar. Gracias. Y veo que el doctor Peñafiel levanta la mano y me imagino, intuyo hacia dónde va el comentario, entendiendo lo que nos da en línea la doctora Unice. En Chile tienen una experiencia grandísima en esto, entonces me imagino que algo de esto nos comentarás, doctor Fernando. Adelante. Sí, además de hablar de la experiencia en Chile, Diego, quería responder un poquito las preguntas del chat, donde ahí preguntan si la sílice no cristalina, cuando es sílice amorfa, se somete a temperaturas que superan los 1000 grados Celsius. En algunas empresas se usan como anticompactante, presenta el mismo riesgo que genera silicosis. Es una buena pregunta y es importante entender que el dióxido de silicio, cuando, ¿no es cierto?, se encuentra en su forma no cristalina o amorfa, en general no hay mucha investigación respecto a un daño que pueda causar. Es menos tóxica, es tóxica igual, pero es mucho menos tóxica, es más biodisponible, se elimina con más facilidad. Puede causar sin duda irritación respiratoria leve, pero está lejos de producir o de inducir la fibrosis pulmonar que se genera a nivel de sílice cristalina, por ejemplo. Y el punto clave de la pregunta es que efectivamente a más de 1000 grados Celsius, la sílice amorfa sí se transforma en algunas formas de sílice cristalina, específicamente triamita y cristobalita, las cuales son altamente fibrogénicas y, bueno, ya sabemos que son reconocidas como grupo 1 según la IARC,
que es la International Agency for Research of Cancer. O sea, respondiendo a la pregunta, es clave esa respuesta en relación a que sí, la sílice amorfa que es más benigna, entre comillas, al someterla a altas temperaturas como el ladrillo refractante, fundiciones, etcétera, sí representa un riesgo. Lo otro que quería mencionar cortito, Diego, era que alguien preguntó ahí respecto a avances en el diagnóstico. Y bueno, hay hartas publicaciones. De hecho, voy a citar al profesor Suganuma, que es el representante del observatorio en Japón, que ha publicado respecto a la comparación de IACORD, que finalmente es la International Classification for High Resolution Computer Tomography for Occupational and Environmental Respiratory Disease, que finalmente es la forma sistémica de poder leer un ataque de tórax de alta resolución de enfermedades ocupacionales. Esto aún no está validado por la OIT, pero se está avanzando en ese sentido. A mí me encantaría hacer la vigilancia, como mencionaron acá, a través de TAC de tórax de alta resolución. Sin embargo, es un desafío desde el punto de vista del gasto a nivel país. Que evidentemente aquí en Latinoamericana estamos a todavía muchos años de poder realizar una vigilancia en ese sentido. Y ahora volviendo, Diego, al pase gol, entre comillas, que me diste. Claro, Chile fue uno de los primeros países que siguió la recomendación de la OIT e implementó este programa que es Planecí. La OIT fue la que lo sugirió, que todos los países tenían que tratar de generar una política nacional mancomunada para eliminar esta enfermedad. Chile lo comenzó el 2007. Hemos tenido varias matices ya con un inicio muy intenso, pero a medida que avanzaron los años fue decayendo, la fiscalización fue disminuyendo. Y ahora, en los últimos 5 años, diría yo, ya el Estado lo está tomando con más fuerza y se está reforzando, como por ejemplo con los planes como PECASI, que son las prestaciones, o sea, son acreditaciones que entrega el Instituto de Salud Pública acá en Chile para asegurar y acreditar a las clínicas o laboratorios de salud que toman estas prestaciones relacionadas con sílice para que cumplan con este mínimo de calidad necesario para realizar una lectura. Y yo creo que ese es el foco, Diego. Yo creo que es importante que aseguremos calidad de la toma del examen de tamizaje, que ahora en la práctica es la radiografía de tórax. Ojalá que sea digital. Yo entiendo que todavía se utiliza análoga en Colombia, en Chile también, en algunas partes rurales, muy poco, pero existe todavía en Chile. La idea es avanzar hacia el formato digital de la radiografía y también que, no sé si aquí en general la sugerencia, por lo menos a Chile nos encanta el tema mixto, tanto público como privado, ¿no es cierto? Cumplan con esta acreditación estatal donde tengamos, como te comentaba antes, los 135 kilovolts necesarios, los miliamperes necesarios, el técnico que esté calificado y certificado que tenga el curso, las mantenciones a los equipos cada 6 meses o cada anual, dependiendo del fabricante. Alguien preguntó ahí cada cuánto hacer esto. También, a ver, voy a leer esa pregunta del chat. Cada cuánto para un diagnóstico precoz no es suficiente la espirometría anual y la radiografía de tórax. Hay que hacer TAC de tórax de alta resolución cada cuánto tiempo. Mira, en general, el tiempo, por lo menos acá en Chile, lo que dice Planecí, que es este plan nacional, que la frecuencia de la vigilancia biológica va a estar en relación al grado de exposición, ¿ya? O sea, si alguien está sobre el límite ponderable permisible, evidentemente va a requerir una vigilancia más estricta, cada 60 días, incluso cuando ya se superpasa por mucho este límite, o ya disminuyendo cada 1 año, cada 2 años, dependiendo del grado, del nivel de exposición, que eso es clave. La espirometría sí es relevante, pero tiene que ser complementario con el TAC. Ahora que estaba Osana, es muy triste la historia de México, por ejemplo, donde se eliminó la radiografía OIT como vigilancia en salud y se hace actualmente con espirometrías. Creemos que es un error, que tiene que ser esta simbiosis de examen, tanto de función pulmonar como imagenológica, para poder acercarnos al diagnóstico, sumado sin duda a lo que comentó Pablo Schwarzenstein, ¿no es cierto?, respecto a la historia ocupacional, porque acá en Chile, por ejemplo, después de 15 años, yo como prestador institucional de salud puedo destruir una ficha clínica y eso dificulta mucho poder hacer un link, una correlación de causalidad, cuando la exposición fue, por ejemplo, hace 20, 30 años atrás, que es la forma más clásica de la silicosis, como la silicosis crónica. Entonces, bueno, esa es la experiencia de Chile. No sé si quedó claro, Diego, alguna pregunta en particular. No, está clarísimo, doctor. Y muchas gracias por darme justo la apertura para esta pregunta, porque ustedes nos acaban de mostrar unas dificultades claras para poder hacer un diagnóstico temprano. Y aquí que me gustaría preguntarle al doctor Diego de cara a Colombia, en su experiencia como doctor en el tema, ¿qué desafíos se enfrenta el diagnóstico real desde el ámbito laboral en Colombia? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque hay varios factores que están implícitos en esto.
partimos del mecanismo del diagnóstico, en donde ya lo hemos hablado aquí en este conversatorio, y está fundamentado en ese diagnóstico precoz con las pruebas, pues con una técnica correspondiente y bien realizada, ¿no? Tanto espirometría como de rayos X de tórax en personal que esté expuesto. ¿Qué pasa? Que no solamente es tener lectores, ¿cierto? Nosotros a veces orientamos las necesidades del país hacia tener un número suficiente de lectores, pero igual de importante es tener, uno, la identificación del riesgo, ¿cierto? Que se conozca de la enfermedad. Y esto parte desde la Escuela de Medicina. En la Escuela de Medicina nos tienen que enseñar a todos los médicos a indagar bien lo que nos decía el doctor Pablo con la historia clínica ocupacional. Esa anamnesis es fundamental para entender la exposición. Entonces, pues Ramazzini nos decía, ven, dime en qué trabajas y te diré de qué te vas a morir. Entonces, esa parte fundamental de la anamnesis y de la práctica médica es fundamental. Entonces, uno, que se entrene a los médicos para sospechar la enfermedad según la exposición. Dos, una vez se tenga ese reconocimiento o esa idea de la patología por exposición, tener la posibilidad de hacer ese diagnóstico rápido. Entonces, tener la posibilidad de hacer esos rayos X de una manera adecuada. Ya el doctor Fernando nos decía las características que tienen que tener esas radiografías de tórax para que ahí sí los lectores puedan hacer su trabajo de manera adecuada y de una manera específica, incluso junto con los demás tamizajes que deben realizarse. Entonces, vamos desde la academia, pasamos por la parte técnica de la toma y realización de esos exámenes, tanto rayos X como espirometría, para después tener un diagnóstico inicial, para ahí sí poderlo orientar dentro del sistema, esos reportes obligatorios. Algo que ha llamado la atención aquí en Colombia, y es desde los ministerios, tanto Minambiente como Minsalud, además de Mintrabajo, ellos nos ponen sobre la mesa también que la problemática de la neumoconiosis no es únicamente laboral, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay gente que vive al lado del sector minero, que están expuestas a ese material particulado, ¿sí? Y pues como no están trabajando dentro de la mina, entonces tampoco se hace un tamizaje de manera adecuada a esas personas que están expuestas. Si uno entra, por ejemplo, a una mina, a una ladrillera, a una construcción, uno ve cómo los camiones pasan, inmediatamente hacen una, entre comillas, aspersión de estas partículas, y el personal administrativo también está expuesto. Entonces, esto es un problema de salud pública, que si bien se produce desde el ámbito laboral, se tiene que extrapolar también hacia el factor y hacia los entes medioambientales. Entonces, este diagnóstico temprano tiene que tener todas estas características y tenemos que ser muy responsables de cómo realizamos este diagnóstico, en la calidad de los exámenes, en el conocimiento de la patología. Para los neumólogos es fundamental una historia clínica completa, que ellos no puedan llegar solamente a ver ese daño intersticial y empezar a adivinar el por qué tiene esa enfermedad. No, esto tiene que estar descrito, y ojalá un conocimiento para todos los actores en esa unificación de historias clínicas. Y ahí viene algo muy importante, y yo creo que en esto Medelaboral está haciendo pasos supremamente importantes, y son esos centros de referencia de diagnóstico temprano, ¿sí? Medelaboral ahorita está trabajando en un centro especializado en neumoconiosis que cumpla con esas características técnicas, que tenga esos especialistas, tanto técnicos como clínicos, para hacer un diagnóstico temprano para las empresas que estén sometiendo a los trabajadores a este riesgo. Entonces, visibilizar la enfermedad, las personas que están dirigiendo los sistemas de vigilancia dentro de las compañías, que tengan un conocimiento claro de cómo medir, por ejemplo, esos TLVs de los diferentes agentes neumoconióticos también, porque
también, o sea, las medidas que se tomen dependen mucho del grado de exposición, de los niveles de exposición también, y asimismo la gravedad de la enfermedad depende de estos niveles de exposición. Entonces, si nosotros logramos encajar todos estos eslabones de la cadena, muy seguramente vamos a hacer un diagnóstico temprano y vamos de alguna manera a evitar estos fines catastróficos, porque si alguna ventaja tenemos es ese tiempo de reacción. Pero si nosotros actuamos ya después de 18 o 20 años de exposición, pues va a ser muy difícil tener unas medidas terapéuticas adecuadas para estos pacientes que están siendo expuestos al riesgo. Entonces, yo creo que esa es la parte de la estrategia importante que tenemos que tener en nuestros países. Y lo otro que hay que revisar es la custodia de esa historia clínica. En Latinoamérica hay diferentes normas que pues no permiten custodiar y reconstruir valga la redundancia, la historia clínica de un paciente en muchos años. ¿Sí? Nosotros necesitamos una historia clínica de al menos 20 años para poder entender qué es lo que está ocurriendo con un paciente, ¿cierto? Entonces, ahí todos los entes gubernamentales son muy importantes para que legislen y normativicen este tipo de prácticas. Muchas gracias, doctor. Doctor Pablo. Sí, no, quería comentar algo con respecto a lo que decían de las espirometrías. Nosotros como neumonólogos clínicos muchas veces nos encontramos con dificultades que los pacientes por ahí vienen con 2 o 3 espirometrías durante 2 o 3 años de diferentes centros, con diferentes estandarización de los espirómetros, y entonces eso dificulta mucho. Por eso siempre nosotros intentamos que los pacientes los entrenamos para que siempre hagan los estudios en un mismo centro, idealmente con un mismo operador, ¿no? Pero es muy importante que se hagan en un mismo centro, y más que nada también la DLCO, ¿no? Que es una maniobra muy complicada para hacer para los pacientes y que necesitamos que sea reproducible y que sea hecha en un mismo lugar, ¿no? Eso es muy importante para nosotros. Muchísimas gracias, doctores. Llegando hacia nuestra recta final, queríamos preguntarle a la doctora Unice y posteriormente a la doctora Lina, ¿qué estrategias deberíamos fortalecer en Colombia para prevenir nuevos casos de neumoconiosis en trabajadores expuestos? Porque hay actividades laborales que es inherente a la exposición, que es casi que imposible eliminarla por completo. Excelente pregunta, doctor Juan, porque es nuestro norte. La neumoconiosis es prevenible siempre que se busque fortalecer todas las políticas que se buscan implementar en sistemas de vigilancia y la cultura preventiva. Te podría dar unas estrategias que podríamos decir que son prioritarias para prevenir nuevos casos, ¿sí? Ya que desconocemos la realidad de los actuales. Por ejemplo, podemos hablar de un fortalecimiento de los programas de vigilancia epidemiológica como primero, ¿sí? De esta forma, lo que debemos hacer es exigir a las empresas con exposición, por ejemplo, a sílice, carbón, aspectos de implementación activa de estos planes de vigilancia epidemiológica específicos para enfermedades respiratorias, ¿sí? Con ellos debemos asegurarnos de que cumplan con el monitoreo ambiental, con los exámenes médicos ocupacionales con radiografía bajo técnica hilo, el hecho de hacer espirometrías periódicas, ¿sí? Y que se incorporen estos programas dentro de sus sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la normativa colombiana de acuerdo a la Ley 72 de 2015 y la Resolución 0312 del 2019, ¿sí? Otra estrategia que podría proponer sería la capacitación y cultura preventiva en los lugares de trabajo, ¿sí? Eso se puede hacer con campañas educativas. La educación no solamente es para el trabajador, sino también para las entes o los profesionales en seguridad y salud en el trabajo que se encuentran haciendo todo este mecanismo preventivo, brindando o eligiendo los tiempos de exposición, el tipo de elementos de protección que ellos van a usar sobre precisamente esos riesgos de polvo a los cuales van a estar expuestos, ¿sí? Se deben capacitar de una manera periódica, siendo con un plan de trabajo. ¿En qué principalmente? Sobre el uso el correcto uso de los elementos de protección personal, las prácticas seguras para el manejo y limpieza de los materiales, porque pues existen casos en que le entregan por decir, un P100 y es el mismo filtro todo el año, o sea, no va a existir ningún tipo de protección en este caso. Y sobre todo que exista un tamizaje médico regular, que son los exámenes médicos ocupacionales periódicos luego del ingreso. Otro punto que podría decir como estrategia es el monitoreo ambiental
que debe ser obligatorio y sobre todo efectivo, ¿sí? ¿En qué forma? Se deben implementar los sistemas de monitoreo de concentración de polvo respirable, ¿sí? Estos resultados deben tener un mecanismo de auditoría y deben de ser reportados periódicamente. Estas políticas orientarían hacia dónde se van a reportar. ARL, el Ministerio del Trabajo, habría que definirlo. Por el momento tenemos en el Ministerio de Trabajo una nueva resolución que busca hacer obligatorio precisamente la implementación de todos estos tipos de monitoreo de acciones preventivas, ¿sí? Y pues en Colombia desafortunadamente toca aplicar las sanciones en cuanto a la presencia de incumplimientos conforme a la normatividad vigente. Otra estrategia es el uso obligatorio de la técnica hilo, ¿sí? Estas radiografías con adecuada calidad en la toma y con la lectura realizada pues, por los profesionales certificados por NAYOS, y no es ninguna cuña, sino que lo establece la resolución 2467 del 2022 del Ministerio del Trabajo. De esta forma debemos promover la formación de lectores, porque ya por lo menos tenemos un número en Colombia importante, somos en este momento 8 en Colombia. La idea es que existan más porque pues las trabajadoras de esto son muchísimos, y ya el doctor Diego tiene ideado un estudio para poder precisamente hacer este tipo de medición. Ya no sé si nos querrá comentar un poquito sobre eso, sobre esa idea. Y otro punto que diría como estrategia es lo relacionado con el control en la fuente, el mecanismo de ingeniería industrial, ya que se debe incentivar la implementación de estas medidas de control técnico en la fuente de emisión del polvo, porque pues, básicamente es lo que lo va a producir. Entonces, la emisión del polvo, el sistema de ventilación local de extracción del mismo, la aumentación de los materiales en corte y emulsión depende de lo que se encuentren trabajando. Esto pues puede ayudar a que pues lleguemos principalmente a la prevención primaria, como hablaba en un principio. Y pues diría otro mecanismo que es el fortalecimiento de los sistemas de inspección, vigilancia y control, en la cual se debe capacitar también a todas aquellas personas o aquellos inspectores de trabajo y de salud en cuanto al reconocimiento de los riesgos por los polvos inorgánicos, ese tipo de polvos que causan la neumoconiosis, que se encarguen de auditar o verificar la implementación de los planes de vigilancia epidemiológica en los sistemas de gestión de seguridad en el trabajo, ¿sí? Fortaleciendo también la notificación con el evento 375, ya que lo tenemos que buscar como que se integre con las ARL en los diferentes sistemas generales de riesgos laborales. Yo pensaría que todo esto puede fortalecer en cuanto a la manera de prevenir, son como estrategias que se deben comenzar a implementar para que las empresas, entre comillas, se vean obligadas a realizar no solamente la prevención, no solamente las intervenciones con sus trabajadores, sino que también el reporte, que es la data que necesitamos, aunque como bien se hablaba también el doctor Diego, la historia clínica, que en la medida que nos envíen esos trabajadores para nosotros poder hacer nuestra acción preventiva, tener esa data de cuántos son aquí que están expuestos, y si de esas exposiciones, ojalá pudieran enviarnos esas mediciones de polvo en el cual están expuestos para poder determinar los riesgos que ellos puedan tener y hacer una prevención primaria de todos los casos. Muchas gracias, doctora Inicie. Para un gran cierre, una pregunta compleja. Doctor Fernando, si bien ya hemos aclarado durante todo este webinar que es una patología catastrófica, pero que al mismo tiempo es prevenible y que la idea es prevenirla de forma temprana, ¿por qué todavía la seguimos viendo con tanta fuerza? ¿Qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal? Bueno, es una excelente pregunta, Juan Camilo. La verdad yo tampoco lo tenía claro, y a medida que fui ingresando más en el tema, uno se da cuenta que esto es multifactorial, ¿ya? Y por ejemplo, va a depender también mucho, como lo comentaba antes, del nivel de informalidad de cada país. Por ejemplo, pese a que Chile es un referente en la región en relación a formalidad laboral y presentamos un 70% de formalidad, digamos, con contratos de trabajo y cobertura del seguro social, un 30% no lo es. En Perú es inverso, es 70-30, 70 informalidad, Argentina 50-50, creo que Colombia anda como por ahí entre el 50 y el 70 de formalidad.
Y eso sin duda es un desafío, porque ¿cómo abordar la exposición de estos trabajadores que no están cubiertos por el seguro? ¿Quién les hace las vigilancias ambientales? ¿Quién les toma la radiografía de tórax? ¿Quién lo paga? Porque finalmente esa es la pregunta. ¿Quién lo paga? Si bien hay una responsabilidad del empleador respecto a asegurar las condiciones mínimas de seguridad en los trabajos, también hay una responsabilidad como Estado. Y más como que responsabilidad, Juan Camilo, yo diría una deuda que tenemos como sociedad con estas personas donde, claro, en algún momento cuesta mucho tener un dato epidemiológico real sobre cuál es el número de casos, cuántas fibrosis pulmonares idiopáticas, por ejemplo, son efectivamente de origen exposicional, cuántos EPOC son a causa exposicional. Son preguntas que todavía no tenemos, tristemente ni siquiera tienen los países desarrollados. Entonces, yo creo que el desafío va por ese lado y una forma de tratar de acercarse y abordar este gigante es justamente con lo que están haciendo ustedes hoy día, que son estas charlas que permiten la sensibilización, la visibilización de esta enfermedad que debería estar extinta. Si todos entendemos de que es desastroso el final, es prevenible, es incurable, todos lo entendemos. Entonces, la única forma de avanzar es a través de esta manera como lo están haciendo ustedes para visibilizar, pero forzando también, y vuelvo a insistir, las políticas públicas con enfoque tripartito que consideran al trabajador, al empleador, a los sindicatos. Por ejemplo, acá en Chile participan mucho el Consejo Minero, la Asociación de Proveedores Industriales de la Minería, los organismos administradores de la Ley 16.744, que son el seguro que corresponden como las ART o ARL, de allá de Colombia o de Argentina, y que tienen que también todos finalmente participar de manera mancomunada para abordar no solamente a las empresas que están bajo el seguro, sino pensar en cómo abordar a esa población de trabajadores, probablemente migrantes extranjeros que están trabajando expuestos y nadie los está mirando. Yo creo que ese es el desafío. Muchísimas gracias, Joaquín. Estamos completamente alineados todos en ese proceso. Quiero darle la palabra al doctor Diego, que nos tiene un anuncio final ya de cierre. Doctor Diego, adelante. Bueno, en primer lugar, pues nuevamente agradecerles a todos por la participación. También quiero invitarlos al Congreso Colombiano, pues Congreso de la Sociedad Colombiana de Medicina del Trabajo, que estará ya la próxima semana. Nos acompañarán varios de ustedes. Entonces, Medelaboral y la doctora María Teresa les manda a decir que esta es su casa y siéntanse muy bien atendidos aquí en Bogotá, que tengan la posibilidad de conocer, pasear, etcétera. Segundo, pues este tema tiene muchísima tela que cortar. Yo creo que aquí caben 2 o 3 episodios más de este webinar y de verdad, doctores, entendemos que son personas muy ocupadas, que tal vez el uso horario nos complica muchísimo, pero estuvieron aquí conectados todos durante todo el conversatorio. Eso me llena también de alegría, de emoción, entendiendo lo que tú decías, Fernando, de la visibilidad que se tiene que hacer a este problema de salud pública. Entonces, muy agradecidos con todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, doctor Diego. De parte de Medelaboral en nuestra casa, Paola nos quiere hacer también un anuncio final para todos los que nos están acompañando. Paola, adelante. Doc, muchísimas gracias. Bueno, para todos aquellos que no me conocían, pues tenía este espacio para poderme presentar. Soy la profesional de comunicaciones de Medelaboral, encargada de todos estos diseños hermosos que ustedes ven en pantalla y en nuestras redes sociales. Entonces, bueno, tengo dos cositas para agregarles a cada uno de ustedes. La primera es que tenemos una encuesta de satisfacción, la cual estoy compartiendo aquí por medio del chat. Entonces les pedimos su colaboración pues para mejorar estos espacios, para saber un poco más sobre su opinión sobre este tema. Si de pronto entonces podemos sacar un segundo espacio, como lo decía el doctor Diego. Este tema tiene mucho que abarcar, entonces pues queremos saber su opinión sobre estos webinars que nosotros vamos realizando y a seguir mejorando pues para hacer y dar un espacio de calidad para cada uno. Más allá de esta encuesta de satisfacción, también queríamos hacer una invitación a nuestro nuevo espacio dentro de Medelaboral, y se trata de nuestro centro especializado en neumoconiosis.
ya estamos abiertos, lo tenemos en nuestra sede de Centro Mayor. Si les interesa, los esperamos allá. Compartimos pues nuestra ubicación. La pueden buscar también en Google para pues todos los que se encuentran en Colombia, específicamente en Bogotá. Tenemos este servicio, nos gustaría que lo conocieran un poco más a fondo, que conocieran todo lo que nosotros tratamos y principalmente pues con nuestros especialistas que de hecho están aquí, nuestros doctores in-house, quienes se especializaron en todo esto de lecturas para brindar un mejor servicio pues para neumoconiosis y con ello pues los invitamos, es un dato muy importante. Pronto estaremos haciendo más lanzamiento dentro de nuestras redes sociales, sin embargo, pues ustedes son los que están de antemano aquí con esta información. Y pues para ello entonces cerramos. Les agradezco muchísimo a todos y a cada uno de ustedes por el espacio que nos brindan, por la conexión continua, para todos los que nos acompañaron hasta el final y también a nuestros panelistas expertos. Muchísimas gracias por recibir nuestra invitación. Y más allá de eso, pues nos gustaría seguir continuando con estas colaboraciones, ya que son un espacio importante para nuestros clientes, para todos estos usuarios, para nosotros mismos también, para cómo complementar nuestros conocimientos y abrirnos a nuevos campos. Muchísimas gracias y espero que se encuentren muy bien. Hasta luego, doctores. Muchísimas gracias. Un saludo también muy especial al doctor Diemen Delgado, al Observatorio Internacional de Neumoconiosis, representado aquí con el doctor Fernando Peñafiel. Muchísimas gracias. Y nos estamos viendo en otras ocasiones. Que estén muy bien. Feliz noche para todos.